Saludos, mis hermanos y amigos. Luego que Saúl fue desechado, Dios le quita la corona del rey. El Señor escoge a otro varón, el segundo rey de Israel. Sí, Saúl venía de un hogar y de un pueblo donde él era el más guapo, el más alto. Ese era Saúl, pero tenía el complejo de inferioridad, ¿no? Se sentía menos que los demás. Y decíamos, hermanos, que ningún cristiano debe sentirse menos que nadie. Ningún creyente debe sentirse menos que los demás. Ninguno. En la iglesia del Señor, miren, estando en la iglesia de Dios, ¿quién puede decir que es más que el otro que la otra? ¿No? ¿O acaso delante de Dios el pastor es más que el conserje de la iglesia? Bueno, hay ubicaciones en la iglesia, ¿verdad? Pero delante del Señor, Dios puede utilizar más y mejor al conserje de la iglesia que al propio pastor. En la iglesia del Señor, nadie es más que los demás. El cristiano no debe sentirse menos. Solo utilizar el don, el talento que Dios lo ha dado para gloria de Dios y para servir a los demás. Pero en cuanto a que el creyente se sienta menos, la vida de Saúl no es un buen ejemplo. Pero veamos la vida de David, capítulo 16 del primer libro de Samuel. Samuel quería mucho a Saúl. Y veamos lo que dice aquí, versos 1 y 2. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y verso 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Bueno, Dios le dice a Samuel: anda, que yo ya tengo el sucesor de Saúl. Ya tú tranquilo, que tengo al sucesor de Saúl. Bueno, ¿saben lo que ocurre? Va a donde Isaí y le dice: muéstrame tus hijos, le dice el profeta. Leamos aquí, en el mismo capítulo 16, del verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Dios le había dicho que los hijos de Isaí iba a ser el rey, pero ya estaban los 8 allí, ¿no? Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Miren, el menor de 9 hijos. Los 8
Isaí dice, uno de estos ha de ser. Pero Dios, por medio del profeta, dice, no, el noveno es tu último hijo, el que cuidaba las ovejas. Bueno, tráelo. Y ese es el ungido. Dense cuenta, hermanos, que si alguien, a diferencia de Saúl, debía tener el complejo de inferioridad, era David, porque su propio padre lo menospreciaba. Sus hermanos lo menospreciaban. ¿Se imaginan ustedes? Él tenía todas las razones humanas para sentirse menos que los demás. Pero David no tomó eso en cuenta. David amaba al Señor y todos los que amamos al Señor tenemos lo más valioso en nuestros corazones, el amor de Dios. Y dense cuenta, capítulo 17 del primer libro de Samuel. Leo desde el verso 23. Goliat está que insulta y reta a los israelitas. Y leo desde el verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los israelitas tenían miedo a Goliat. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí vemos la mentalidad de David. ¿Quién es este impío para que provoque al Señor? Dense cuenta, hermanos, ¿no? Los demás hombres huían de la presencia de Goliat. David pregunta, ¿quién es este? ¿Qué se cree este? La mentalidad de David. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto bla, bla, bla? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mañana, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará
de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Dense cuenta, hermanos. David amaba a Dios. Le enojaba de sobremanera que este Goliat, este gigante Goliat, insultara y provocara al ejército de Israel, al ejército del Señor. Los demás tenían miedo y este muchacho, esmirriado, sin cuerpo siquiera para ponerse la armadura, no tenía ni eso, ni para eso, ¿no? Viene con el celo de Dios y se enfrenta a Goliat. La mentalidad de David, ¿cuál era? No me importa lo que pase. Dios está conmigo y yo voy a vencer a Goliat. Dios está conmigo y no importa cuán fuerte, pero cuán fuerte es el enemigo, cuán grande es el enemigo. Dios está conmigo y yo lo voy a vencer en el nombre de Jehová. Bendito el Señor. Mis hermanos, los problemas pueden ser grandes, pueden ser gigantes, pero cuando tenemos la fe, la convicción de que Dios está con nosotros, vamos para adelante. Y así lo hizo David. Su mentalidad era ganadora, ir para adelante. Y vean, el capítulo 17, desde el verso 42 de 1 de Samuel. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo menospreció, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La mentalidad de David. Sí, hermanos, a veces nos detenemos a mirar cuán grande es el problema, cuán grande es la dificultad, y nos olvidamos quiénes somos. En vez de mirar al Señor, miramos el problema. En vez de mirar al Señor, miramos las circunstancias. Y cuando nos detenemos a mirar las circunstancias y el problema, se hace más grande y más grande y más grande. Pero David dice, yo vengo en el nombre del Señor, el Dios de Israel, a quien tú has insultado, has provocado. En el nombre del Señor vengo y te voy a cortar la cabeza. Efectivamente, así sucedió. Un muchacho esmirriado, pero con el amor de Dios y con la convicción de que Dios estaba con él. Sí, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese fue David. Puso los ojos en el Señor. Sí, tú tienes todo para ganar, pero yo tengo a Cristo y Cristo nunca pierde una batalla. Es más, ya la ganó. Ese es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la mentalidad de David es la mentalidad que todo creyente debe tener. Las dificultades vienen, llegan. A veces cuando uno menos los espera o donde uno menos los espera. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, nuestra mentalidad debe ser ganadora. No importa, yo voy para adelante. Yo creo en mi Cristo, creo en mi Dios, creo en el poder del Señor. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Creo en Dios, creo en mi Cristo. Y no importa la dificultad, no importa el problema, voy a salir adelante. Esa era la mentalidad de David, mi hermano. Aun cuando David pecó, Dios no le quitó el reino.
Si podríamos hablar, David cometió peores pecados que los de Saúl, humanamente hablando, pero David se arrepintió. David no reconoció que decir, los demás fueron. David dice, yo he pecado contra Dios. David se arrepintió, no echándole la culpa a nadie, sino contra ti he pecado, Señor, perdóname. La mentalidad de David era de amar al Señor. Y todo aquel que ama al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. David le cortó la cabeza a Goliat. Nosotros tenemos el poder para cortarle la cabeza a nuestros problemas. Que la mentalidad de David sea la mentalidad de todo hijo e hija del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.